y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bienvenidos a una tarde con Dios. Es una realidad que Dios no quiere que lo busquemos por encima del agua, sino que nos sumerjamos en Él. Y eso requerirá nuestra dedicación, que es la inversión sostenida de tiempo en lograrlo, y un esfuerzo, que es la concentración de nuestra fuerza física y mental. Recuerdo que hace algunos años, cuando mi hijo Jeffrey tenía 8 años, y él, al verme tocar la guitarra, quiso aprender. Lo que no sabía, que su mamá solo tocaba el círculo de do y de re. Así que lo que sabía, lo aprendió. Miraba yo su gran deseo de aprender. Y así, desde esa edad, dio sus primeros pasos en la música. Pero conforme crecía, él se dio cuenta que yo en realidad no sabía tocar la guitarra. Aunque con esos círculos se tocan muchas canciones, en realidad no sabía. Y él seguía teniendo en su corazón saber tocar la guitarra de verdad. Y yo no tenía para pagar un maestro. Así que un día me dijo: mami, cómprame un videojuego donde enseñan a tocar la guitarra. Nosotros nunca les habíamos comprado videojuegos, así que lo pensé. Pero yo miraba el gran deseo en su corazón, así que le compré el videojuego. Pero no había en qué verlo, y mis hijos crecían, así que me vi en la necesidad de comprar una computadora para que se ayudaran en la escuela. Así que ahora tenían en dónde ver el videojuego, pero no había una guitarra eléctrica. Así que me dijo: mami, ocupo una guitarra. Así que fue a una casa de empeño a conseguir una. Mis hijos han sido unos niños muy buenos, maduros y responsables desde muy pequeñitos. En cuanto llegaban de la escuela, hacían su tarea. Ahora ya tenía todo completo. Entonces él empezó a meterse a mi cuarto y pasaba horas allí adentro. Pero de repente mi otro hijo, Freddy, al ver la dedicación que su hermano pequeño hacía, también se metía en el cuarto. Y de repente me dijo: mami, cómprame un bajo. Yo no sabía que aquel videojuego arriba tenía un bajo y abajo tenía una guitarra. Así que le conseguí su bajo. Ahora los dos se metían al cuarto a practicar, practicar y practicar. Cuando me di cuenta, ellos ya sacaban verdadera música de sus instrumentos. Sus dedos subían y bajaban por el cuello de la guitarra y bajo. Un día entré a ver el dichoso juego y yo pensaba que te explicaban qué hacer, etc. Y pude darme cuenta que ni yo podía seguir las pisadas que marcaba aquel videojuego. Pero el deseo de mi hijo menor, su dedicación, su esfuerzo, su perseverancia, su entrega y su insistencia habían hecho que él lograra aprender la guitarra. Y no solo él, sino que había inspirado a su hermano mayor a aprender el bajo. Y ahora el mayor compone música, toca instrumentos de aire además del órgano y la guitarra. Aman la música. Se dice que cuando alguien ama lo que hace, no siente que está trabajando. La dedicación se refiere al esfuerzo que hace
y al tiempo que se dedica una persona en una actitud positiva digna de imitar, que te permite desarrollar una actividad de manera intensa. Igualmente se asocia con el sacrificio personal, también con la acción y el efecto de entregarse a un objetivo como una profesión o un trabajo. Cuando tú pones en práctica la dedicación, te traerá beneficios, logros y satisfacción. ¿Cuál es el verdadero significado de la dedicación? Según el diccionario británico, es un sentimiento de apoyo o lealtad muy fuerte hacia alguien o algo. La calidad o estado de estar dedicado a una persona, grupo o causa. Cuando hablamos de la vida cristiana, algunos piensan que recibir a Cristo como Dios y Salvador lo es todo. No, ese es solo el primer paso para entrar en un proceso que requerirá dedicación, compromiso, entrega, esfuerzo, esmero y duro trabajo y perseverancia a lo largo de nuestra vida en Cristo. En Lucas 9:62 dice: Jesús le dijo: el que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás de sí, no es apto para el reino de Dios. Recuerdo que cuando vine a Cristo, yo estaba adicta a las novelas y a las luchas libres. Me gustaban mucho, para mí eran imperdibles. Es por eso que cuando tú vienes verdaderamente a Cristo, te das cuenta que tú tienes un enemigo real y verdadero, que se refleja cuando te miras al espejo. Es un enemigo duro de vencer, al menos que te rindas totalmente a Dios. Eres tú mismo, tu mayor enemigo. En Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o favorecerá a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Así que ahora había entrado en lucha porque mi corazón estaba dividido. Por un lado mis gustos y deseos, y por el otro lado estaba Dios. Y no debía estar en esta condición, pero al principio no sabía cómo hacerle. Le dedicaba entre semana mi tiempo a mis novelas y el domingo iba a la iglesia. Pero cuando yo vine a Cristo, Él me había dado una advertencia: todo lo que has destruido, tienes que construirlo. Y esto predominaba en mi mente, así que cuando empezaba la novela me resistía. Pero muy a pesar de eso me encerraba en mi cuarto y oraba pidiéndole ayuda a Dios para que me quitara ese deseo. Y me ponía a leer la Biblia y no salía hasta que sabía que ya sean las novelas y las luchas acabaran. Al seguir perseverando en esta acción, Dios permitió que fuera libre de mis debilidades por el entretenimiento que solo me desenfocaba de Dios. Tu peor contrincante en la vida espiritual eres tú mismo. Y mientras no tomes la decisión de luchar contra ti mismo, no avanzarás en el camino espiritual y tu corazón seguirá estando dividido. Y tú en realidad vivirás una vida de autoengaño. Porque ¿qué es más fácil ver? Entre comillas, una buena película o ver un libro lleno de tantas y tantas letritas que en cuanto empiezas a leerlo te provoca sueño y aburrimiento. Así que es mejor dejarlo que se empolve. Pero esa es una gran mentira del diablo, ya que la vida en Cristo requiere dedicación, esfuerzo y sacrificio, ya que la mayor renuncia que tienes por delante es renunciar a ti mismo.
En Lucas 9:23 dice, y decía a todos, y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En Santiago 1:22 dice, pero sean de los que ponen por obra la palabra, y no solo oidores, no se engañen a sí mismos. Esto es real. Muchas iglesias están llenas de actores. Hemos aprendido a ser actores y nos colocamos una máscara para representar lo que en realidad no somos. Hemos llegado a tener apariencia de piedad y quizás engañamos al mundo entero. Recuerdo claramente, antes de tener un encuentro real y verdadero con Dios, yo hacía lo mismo. Yo era una mujer violenta y peleonera, y el diablo me usaba como un títere. Íbamos a la iglesia por costumbre. Recuerdo que todo el camino a la iglesia iba yo alegando con mi esposo. Oh, pero ¿qué tal? Cuando bajaba del carro me ponía mi máscara de apariencia de piedad. Por supuesto, cuando uno va en una actitud tan incorrecta a una casa de oración, la palabra de Dios solo rebota en ti. Y es por eso que las personas pueden pasar años y años sin darse cuenta que han vivido engañándose por años y que realmente nunca han tenido un encuentro con Dios. Aunque ahora yo puedo ver mi actitud necia e incorrecta del pasado, cuando uno hace esto, en realidad uno lo hace inconscientemente, ya que tu actitud permite que el diablo tenga tus sentidos entenebrecidos y esas tinieblas no se disiparán hasta que tú realmente te rindas al Creador. Aunque decir esto tampoco es tan fácil, ya que la mayoría de los que hemos venido a Dios verdaderamente ha sido después de recibir un golpe muy duro o una confrontación con la muerte. La verdad que Dios nos ama tanto, tanto, que Él usará la manera necesaria para sacarte de la tumba donde estás muerta, de la oscuridad que te envuelve, de las tinieblas que no te dejan ver, y te trasladará del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Dios y yo sabemos de dónde tuvo que rescatarme y cuánto tuvo que perdonarme. El grave estado de mi condición como ser humano. Pero al que mucho se le perdona, mucho ama mi Dios y Rey, mi Salvador. En Efesios 4, del 21 al 24 dice: si en verdad lo han escuchado y han sido instruidos por Él, de acuerdo a la verdad que es en Jesús, desechen de ustedes su anterior manera de vivir, al viejo hombre que se ha corrompido por pasiones desviadas, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre, que ha sido creado por Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Estos versículos enseñan claramente que es responsabilidad nuestra, que nos corresponde a nosotros. Debemos renunciar, desechar nuestra manera incorrecta en que hemos vivido hasta el momento en que venimos a Cristo. En Mateo 3, del 8 al 10, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es por eso que las personas que no conocen a Dios están tan confundidas por las actitudes nuestras, de quien nos decimos conocer a Dios. Y esa es la mayor causa por la cual el nombre de Cristo es blasfemado. Porque vivimos vidas dobles. Tenemos un corazón dividido.
y escuchas comentarios como este. Oye, que nuestros vecinos no se dicen que son cristianos. Si son bien groseros, mira cómo hablan. Oye, el otro día estaban peleando con el otro vecino, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si ser cristiano significa ser así, mejor me quedo como soy. Esto es lamentable. Debemos dar frutos. En 2 de Corintios 5, 15 y 17 dice: y Él murió por todos, para que los que viven no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En Efesios 4:25 dice: por tanto, desechen de ustedes la mentira y hable cada quien la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den ocasión al adversario. El que robaba, no vuelva a robar, sino que trabaje con sus manos para que tenga que dar al que tiene necesidad y practique lo bueno. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena y útil para edificación, para que impartan gracia a los oyentes. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por cuanto han sido sellados para el día de la redención. Quiten de ustedes toda amargura, furia, ira, grosería, blasfemia, junto con cualquier maldad, y sean afectuosos, compasivos, unos con otros. Perdónense unos a otros, así como Dios nos perdonó por medio de Cristo. En Efesios 5 del 8 al 10 dice: porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en nuestro Señor. Condúzcanse pues como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Disciernan lo que es agradable ante nuestro Señor. En Romanos 12 del 1 al 2 dice: les suplico pues, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en culto racional, y no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de nuestra mente y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Continuamente vemos: renueven su mente. Hablar de mí es una historia sin fin, y aunque me avergüenza mucho, al ponerlo Dios en mi mente es porque quiere que hable de ello, porque tengo la convicción que si Dios pudo cambiarme a mí, lo puede hacer en ti. Había vivido muchos años de trauma por situaciones que he explicado en otros audios. Así que esos años difíciles llegaron a convertir mi vida en un caos mental. Me convertí en una persona amargada, violenta, enojona. Explotaba a la primera, de cualquier cosa. Al estar en esta condición, era un total títere en manos del diablo. Mis actitudes y acciones eran malvadas. Me consumía poco a poco en medio de la oscuridad que envolvía mi alma. Así que yo estaba atrapada, pero había un pequeño rayito de luz que dentro de mí decía: yo quiero cambiar, pero no puedo. No quiero ser así. No quiero comportarme con mi esposo así, con mis hijos. No quiero ser como soy. Pero el diablo predominaba en mí. Poco a poco yo mainaba ante su poder, porque no sabía yo cómo luchar contra las tinieblas y los demonios. En la iglesia donde alguna vez fui, ni siquiera los mencionaban, tal vez porque pensaban que al no hacerlo, no se metería con ellos.
Así que yo estaba totalmente indefensa y a su merced. Recuerdo que estaban tan presentes en mí los demonios, eran tan reales que podía oír sus voces en mi mente. Maldice a Dios. Me decían las 24 horas, me lo repetían todo el día y no sabía cómo dejar de oírlos, cómo luchar contra lo que nunca había oído en mi vida. Era un caos. Estaba en un pozo atrapada, llena de oscuridad por dentro y por fuera. Recuerdo que en ese tiempo un compañero de trabajo de mi esposo le regaló a mi esposo una Biblia católica. Yo tenía una Biblia cristiana, pero créeme que en mi condición lo que menos harás será leerla. Pero aquella Biblia nueva me dio curiosidad y comencé a hojearla. Sé que en realidad esto había venido de Dios, y haciendo así, créeme que yo sabía todas las historias bíblicas, pero ese era el problema, que todo en mí solo funcionaba como información o simplemente historias. Dios había llegado a ser un Dios de historia en mi vida. Así lo había conocido desde mi niñez. Así que al empezar a hojearla, llevada por la curiosidad, llegué al libro de Daniel, en el capítulo 3. Entonces comencé a leer la conocida historia de Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Sin embargo, esta lectura se intensificó al darme cuenta que la historia era relatada de una manera diferente a como estaba en mi Biblia, y que estaba más clara y detallada que como nunca antes la había leído. Conforme avanzaba, descubría que aquellos jóvenes en medio de las llamas estaban alabando y bendiciendo a Dios. Y empezó uno de ellos una oración que está registrada en ese capítulo, mientras que en la Biblia cristiana solo existen 30 versículos. En el capítulo 3 de Daniel tenía 100 versículos, que al yo continuar leyendo, mi atención estaba al 100% en esa lectura. Al estar leyendo, no me estaba dando cuenta que yo me estaba apropiando de aquella oración. Cuando yo acabé de leerla, la presencia de Dios cayó sobre mí. Sin darme cuenta, la había leído con tal admiración, en una forma que no alcanzo a describir, pero mis lágrimas corrían por mis mejillas. La presencia de Dios se manifestó en mí. Así que recuerden, mi mente ya tenía un grado de posesión. Podía oír voces demoníacas pidiéndome maldecir a Dios. Voces que se repetían minuto a minuto por 24 horas. Porque Satanás quería matar lo poco que quedaba de Dios en mí. Mi lucha era tan débil que solo podía decir dentro de mí: yo no quiero ser esta persona en la que me he convertido. Así que Dios en su misericordia todo lo preparó. Aquella Biblia que le habían regalado a mi esposo despertó en mí la curiosidad para abrirla y me dirigió inconscientemente a apropiarme de una oración poderosa que pudo liberar a aquellos jóvenes del horno del fuego abrasador, pero que a mí me llevó a escapar de la locura. Así que yo decía: ¿cómo es posible que esto no esté registrado en mi Biblia? Esto me dio un nuevo interés en la palabra y pasé horas leyendo todos los libros que le faltaban a mi Biblia. ¿Cómo era posible que en la Biblia católica había 14 capítulos en el libro de Daniel, mientras que en la mía solo había 12? Todo esto lo había despertado Dios en mí, porque yo al leer la Biblia
en aquella tierra seca, estéril, en la cual me había convertido, llena de hierbas malas, corrupción y muerte. Ahora, a través del Espíritu de su palabra, Dios empezaba a renovar mi mente. Entre más yo leía, aquellas voces se apagaban, aquella oscuridad se disipaba, aquellas cadenas se rompían. Porque el Espíritu de su palabra vive. La palabra de Dios es vida. Al que la oye, Dios estaba abonando aquella tierra seca y estéril y la estaba sembrando con semilla buena. Estaba renovando mi mente, limpiándola, cambiándola, transformándola. Dios estaba tocando las fibras más profundas de mi corazón y mi alma para llevarme a la libertad. Su palabra está viva. Yo no creo más en un Dios de historia. Sé que Dios es real y verdadero. Y sé que Dios es quien ha trabajado en mí. Y lo que Dios ha hecho en mí, lo puede hacer por ti. En Jeremías 9, del 23 al 24 dice: Así dice Yahweh, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se gloríe en su valentía, ni se gloríe el rico en su riqueza. Más bien gloríese en esto el que se gloría, en comprender y conocer que yo soy Yahweh y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. En estas cosas me he agradado, declara Yahweh. Muchas personas viven vidas opacas, de derrota, de fracaso, vidas tristes, sin esperanza. ¿Acaso esta es la voluntad de Dios? No. Muchas personas sé que tienen en su corazón el deseo de tener un encuentro con Dios. Y la Biblia no oculta cómo hacerlo. En Jeremías 29:11 dice: Porque yo conozco los planes que tengo respecto a ustedes, declara Yahweh, planes de bienestar y no de calamidad, para darles esperanza al final. Entonces me invocarán y orarán ante mí. Cuando me busquen con todo su corazón, me encontrarán, declara Yahweh. En 2 de Crónicas 7, del 14 al 15 dice: Pero se acuerda mi pueblo, el cual es llamado por mi nombre, y oran y suplican ante mí, y se convierten de los malos caminos. Entonces yo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora mis ojos también estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. En Santiago 4:8 dice: Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es nuestra responsabilidad darnos a la tarea de buscar de Dios. Y no porque lo hagamos primero, Él ya lo hizo todo. Y estas palabras son claves: oración, súplica, buscarlo con todo el corazón. Vamos a la iglesia buscando que el pastor nos instruya. Al final del servicio le pedimos oración. Por supuesto que está bien. Pero la razón real muchas veces es porque no dedicamos un tiempo para leer la escritura entre semana. Queremos que todos nos lo enseñen sin esforzarnos. Y es por eso que al no comprobar si lo que nos están enseñando en la iglesia es correcto, hay mucha confusión porque se han introducido muchas falsas doctrinas y enseñanzas.
Pero siempre tenemos la excusa más barata: no tengo tiempo. Queremos que los líderes oren porque no dedicamos un cierto tiempo a desarrollar una comunicación real y verdadera con Dios. Al pedir oración para que Dios resuelva nuestra vida, está bien, pero Él ya hizo su parte. ¿Acaso tú estás haciendo la tuya? Porque tú eres quien toma las malas decisiones y quieres que Dios resuelva el problema. Cuando vienen las consecuencias de nuestras acciones, debemos de dedicar un tiempo a la reflexión y a dónde nos ha llevado todas las malas decisiones que hemos tomado en la vida. Es necesario pensar y reflexionar, ser llevados al cambio y arreglar todo lo que está en nuestras manos. Cuando vine a Cristo, una de las primeras cosas que me dijo: todo lo que tú has destruido, tú lo vas a construir. En Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en rectitud teme a Yahweh, mas el de caminos pervertidos lo desprecia. Al portarme como necia, yo misma estaba destruyendo mi hogar y, por supuesto, yo estaba tan mal que en realidad no te das cuenta. No solo me destruía a mí misma, sino a mi familia con mi actitud tan mala. Yo estaba perdida, endemoniada. Hoy en día le digo a mi esposo: viejo, ¿verdad que yo estaba 100% endemoniada? Y me dice: no, Mari, tú estabas 200% endemoniada. Pero cuando vine a Cristo, sobre todo cuando explotaba como dinamita, se me empezaban a colar algunas groserías. Así que cuando yo finalmente conocí a Dios, Él me quitó de un día para otro lo violento y lo grosero. Pero lo demás ha sido un proceso de subidas y de resbalones, donde Dios me ha ido guiando, ayudando, instruyendo, y también me ha ido regañando, corrigiendo y disciplinando. Sé que al paso de los años he visto los frutos de mi dedicación y mi trabajo en mi familia. Pero para crear una relación con Dios necesitas dedicación y esfuerzo. Nadie dijo que sería fácil. Entonces podrás romper con todo, lo que en realidad no te sirve. Cuando tú tienes a Dios, lo tienes todo. Cuando Dios no está en ti, seguirás caminando sin rumbo y sin dirección. Una tarde con Dios es una producción por Fred Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Fred Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad.